Buenas tardes y ante todo agradecer su asistencia y participación en la inauguración de la primera jornada de educación y vida saludable. Por supuesto, con mi más sincera gratitud a don José Ruiz por permitirnos realizar esta charla, esta jornada aquí en el Instituto y por supuesto a nuestros extraordinarios ponentes por los que vamos hoy a pasar por distintos campos en el recorrido educativo. Los principales objetivos que queremos conseguir con esta jornada son propiciar la reflexión y el debate acerca del fenómeno educativo, ofrecer pautas educativas para afrontar procesos educativos exitosos y contextualizar la temática mediante una amplia participación de la asistentes. ¿Pero por qué? Porque la educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. La educación es necesaria en todos los sentidos, para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, para nivelar las desigualdades económicas y sociales, para elevar las condiciones culturales de la población, para ampliar las oportunidades de nuestros jóvenes, para el avance democrático. ¿Pero qué tipo de educación y escuela necesitamos? Una escuela pública y útil. Útil porque el que aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y no siembra, donde las necesidades educativas y las necesidades humanas vayan relacionadas. Por eso, nosotros creemos que para llegar a este tipo de escuela debemos de reunirnos y propiciar intervenciones, debates de todos los sectores que forman parte de nuestra comunidad educativa. Por eso hoy estamos acompañados y acompañadas de todos los sectores que forman la comunidad educativa. Tenemos en primer lugar a don Francisco Olvera López. Para los amigos. Exacto, y aquí estamos. Ya, por tanto. Maestro, licenciado en Historia y en la actualidad inspector de Educación de Granada. Como docente, desarrolla una escuela basada en la cooperación, en la investigación, en la expresión libre, en las matemáticas para la vida, partiendo de los intereses del alumnado. Principalmente cuando tuve el placer de reunirme, vi a un profesional entusiasmado. Encima de todo, te contagia ese entusiasmo. Cuando yo salí de su despacho, me fui con las pilas recargadas y gente así es la que necesitamos, gente que sabe que se puede cambiar, que en la escuela puede mejorar, todo puede mejorar, lo único que hay que proponérselo y tirar hacia adelante. Luego tenemos una alumna, Natalia Fernández Martín, estudia cuarto de la ESO en el Instituto El Trebenque, una chica muy comprometida a pesar de su juventud con la sociedad, con la educación pública y muy inquieta porque le gusta desde la repostería a la danza, la literatura y luego tenemos a un padre comprometido, a Jesús Esteves. No me queda más remedio, tengo track. Exacto, Sí, su hijo se graduaron en el Instituto El Trebenque, un luchador, siempre ha estado en todas las movilizaciones, la Isabel Católica para la familia, este instituto. Cuando quisieron ampliar, era una necesidad ampliar el Instituto El Trebenque, pues ahí estuvieron luchando hasta el 2010. Y hay una compañera suya que me dijo, contaba con todos, ha sabido gestionar y defender todos los temas relacionados con la educación de nuestros hijos, muy resolutivo y nos sentimos muy cómodos con él. Así que... Bueno, ¿Ese quién es yo? Entonces, bueno, ya os voy a dejar aquí con estos tres profesionales y les doy la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, pues para mí es un placer, encantado estar aquí con vosotros y vosotras, como ha dicho Trini en la presentación. Hace ya mucho tiempo fui maestro, un maestro innovador y llevo 22 años como inspector. Precisamente mi centro, que los que llevo están muy cerquita de la Subia, porque nuestro trabajo se divide en zonas y luego subzonas. Y yo estuve a punto de ser el inspector de la Subia, no lo soy, pero sí hemos estado, como tendría algún conocimiento, haciendo
estamos hemos evaluado Elizabeth la Católica, que hay aquí un compañero, y precisamente hablábamos de eso antes ahí fuera, y es que en breve le vamos a presentar el informe, que yo adelanto ya que es bueno. Como digo, fui un maestro innovador. Yo soy de los que creo que la escuela es fundamental para la transformación social, y decía Trini que la escuela tiene que ser útil, y yo también rubrico ese concepto. La escuela tiene que ser útil, que le sirva a las personas, y también tiene que ayudarle a que las personas sean felices. A veces la institución escolar no se tiene muy presente todo lo que son emociones, sentimientos, todo lo que conforma los valores. Yo en esta primera introducción mía no me voy a extender porque voy a gastar un poquito más de tiempo, y es que os quiero proyectar una película que dura media hora, que se llama La Casa de la Pradera, 32 años después. No es la famosa serie aquella de la familia Engel que algunos veíamos de pequeños, sino que los alumnos de mi clase le pusieron a nuestra clase La Casa de la Pradera porque entendían que era una escuela diferente. Yo cogí a aquellos alumnos con 10 años, y ahora, como veréis en la película, sigo teniendo contacto, ya tienen 40 y muchos. O sea, toda una vida juntos. Yo sé que muchas veces profesores y alumnos se recuerdan por lo que han trabajado juntos, pero no es tan frecuente que a lo largo de toda una vida, en distintos momentos, pues aparezcan profesor y alumnos como no me voy a adelantar, porque si no estaría contando la película, y no. A mí me gustaría que luego, cuando Natalia y Jesús digan su participación, pues que haya un debate, ¿no? Sin más, por tanto, decir que los sueños son posibles porque somos capaces de tenerlos en nuestra mente, y no son fáciles, es cierto, muchas veces, pero si creemos en ellos, si confiamos en que el miedo a todo cambio se puede solventar con el debate, con la compañía de otros y otras, entonces es mucho más fácil conseguir esos logros. Y yo quiero una escuela pública de calidad, una escuela que sea coeducativa, una escuela que reduzca las diferencias sociales, una escuela científica, creadora de la investigación. Y no me lo han contado, yo lo he vivido. Es verdad que hace ya algún tiempo, y ahora como inspector en los centros que tengo y por donde voy, intento que esta idea siga extendiéndose. Aunque os adelanto y lo dejo para el debate, no es fácil. Y no es fácil porque hay una serie de causas estructurales que son las que tendríamos que cambiar. Por tanto, si os parece, ahora me voy a sentar yo ahí para poder manejar esto, y lo que vamos a ver es este trocito, La Casa de la Pradera. Antes de darle la palabra a mis compañeros, solo quería decir que a veces cuando nos planteamos por qué existe el mundo como existe en la actualidad, insolidario, injusto, yo creo, me planteo que no será porque la escuela y los valores que lo desarrollan no son los más apropiados, y por eso creo que desde la educación se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que como alumna voy a dar una visión diferente a como la puede dar Pablo o como la puede dar Jesús. Entonces voy a hablar básicamente de cómo afecta el sistema educativo al entorno y a las condiciones del alumno respecto a sus motivaciones. Bueno, yo para empezar a hacer esto me planteé una pregunta que era que qué les pasa a los alumnos españoles y por qué les pasa. Que además me ha venido súper bien el documental porque yo creo que nos encontramos con un alumno desmotivado. Y entonces también me hace plantearme que de qué depende la motivación de los estudiantes. Y yo creo que depende mucho de qué se enseña y cómo se enseña, que es lo que se habla en el documental. Porque efectivamente los alumnos ven poca utilidad en lo que los profesores les enseñan actualmente. Se trata de contenido alejado de sus intereses y muchas veces creen que es excesivamente teórico y que no tienen aplicación cuando llegan a casa o cuando vuelven de clase. Esto
concebido inerte y puede acabar con el deseo que todos tenemos de aprender desde que nacemos. Otro problema que planteo es la jerarquización de materias, que se le da prioridad a una materia sobre otra y sin poner demasiada atención a la diversidad. Por ejemplo, en los institutos todos tenemos claro que todas las materias son importantes, pero a lo mejor, sin darnos cuenta, a lo mejor le damos más prioridad a la matemática, a la lengua, y por ejemplo hay asignaturas como educación física o música, que hay gente que le pone muchísimo empeño y no se valoran tanto porque no es solamente el número, sino el valor que todo el mundo y debería darle. Aparte de todo esto, hay otros factores mucho más comunes, y que por ejemplo la desorientación, que en mi curso sobre todo, que estoy en cuarto de la ESO, se ve muchísimo. Que muchos alumnos llegan a cuarto de la ESO sin saber lo que quieren hacer después y a dónde van a llegar con lo que van a hacer. Esto puede estar causado en mucha parte por la cada vez más temprana especialización del alumno. Y porque en muchos casos los alumnos son muy maduros para elegir todavía una cosa tan importante como lo que va a suponer el bachillerato, por ejemplo. En definitiva, pues la desorientación del bachillerato hace que muchos alumnos pues, abandonen la escuela. Hay más factores que pueden explicar la desmotivación del alumno. Por ejemplo, que el ámbito laboral que se ofrece es muy poco alentador, porque en mi curso ya los estudiantes somos muy conscientes de la situación laboral del país y a menudo se cuestionan y nos cuestionamos que para qué seguir estudiando con el futuro que nos ofrece el país. Es decir, hay una especie de frustración que saber que no vamos a poder aplicar nuestros conocimientos al empleo si conseguimos un trabajo que no va a estar acorde con lo que ya hemos estudiado. Y bueno, algunos alumnos no pueden pagar sus estudios. Esto yo creo que con la situación que estamos viviendo cada vez toma más importancia, porque la situación socioeconómica que tenemos condiciona el acceso a la educación. De manera que muchos padres no pueden pagar el material necesario para que sus hijos continúen estudios tan necesarios como el bachillerato hoy en día. Si aquí tienen alguien hijo en bachillerato, pues saben que por ejemplo los libros son carísimos. Y una consecuencia de esto es que muchos estudiantes se ven excluidos directamente del sistema educativo. Bueno, en este punto me he permitido buscar algunas cifras en cuanto a la población andaluza. Que el 66% de escolares no tienen acceso a ningún recurso educativo, como libros, ordenadores y calculadoras, y que esto contribuye a que la comunidad ocupe los puestos más bajos en competencia educativa. Respecto a los centros educativos, también planteo otra pregunta, que es que qué se puede hacer en el aula para despertar la motivación del alumno, que los profesores, yo sé que esto es difícil, se lo habrán preguntado muchas veces y es difícil, pero hay una serie de cosas también que se puede hacer para fomentar la motivación de los alumnos. Indicar la utilidad de lo que se aprende es fundamental. Destacar que lo más importante es lo que ya se tiene aprendido, porque aunque los temarios y todo eso tiene que avanzar y los cursos y todo, se me olvida que parece que pasamos un curso y los otros ya nos cuentan. O sea, es importante también que ya tenemos cosas aprendidas y no frustrarnos porque las cosas a veces se pongan un poco difíciles. Fomentar la confianza, la participación y la autonomía del alumno, que esto en general los profesores ya actualmente se está haciendo más. Centrarse más en el proceso y no tanto en el resultado. Hay algunos cursos que obviamente, por ejemplo, según el bachillerato, el resultado es fundamental. No se puede centrar tanto uno en el proceso, pero en el resto de los cursos. Contemplar dificultades y errores como una parte del proceso de aprendizaje, que también se está haciendo y que es fundamental también, creo. Y, bueno, en conclusión, yo saco la conclusión de que que desde la ciudadanía, pues que se debería luchar muy activamente por conservar una educación pública y de calidad, que pasa por solucionar problemas anteriores y no olvidarlos porque no todo es solucionable, y por conservar también una escuela pública, gratuita y laica, que es lo que garantiza que se trate de un espacio accesible a todos, donde todos los alumnos quepan, sin mirarse su raza o religión. Y para terminar, pues he puesto una cita de Howard Gardner, que dice que el propósito de la educación es lograr que las personas quieran hacer lo que deben hacer. Así que bueno, yo me voy a disculpar
soy orador profesional, yo he venido aquí a contar mi experiencia en la educación. Yo tengo 3 hijos que 2 ya han salido del Instituto Trevenque y el tercero está acabando segundo bachiller. Empezamos en el Isabel la Católica cuando no existía ni Navalzahuilla ni este instituto. Y yo la educación desde la familia, pues no la he entendido, yo la entiendo como un compromiso personal hacia nuestros hijos. Es decir, yo no puedo dejar en manos de los profesores el 100% del peso de la responsabilidad de ese proceso continuo que es la educación, ¿no? Entonces, pues bueno, desde la escuela, pues en ese proceso de participación en la educación, pues no te queda más remedio que pasar a la acción. Cuando ves que faltan medios, que faltan infraestructuras, que faltan servicios educativos, pues algunos pues dan el paso atrás, otros dimos el paso adelante y formamos parte de movimientos de reivindicación que luego se concretaron en más servicios educativos de los que hoy disponemos actualmente en la Zubia. Pasamos a tener un colegio de primaria en Navalzahuilla, pasamos a tener un instituto de secundaria en el que estamos, y luego ya en el Trevenque, pues bueno, también conseguimos eliminar las aulas prefabricadas entre todos y bueno, obtener unos servicios más dignos, en los cuales se pudiera desarrollar una labor pues, bueno, más digna, ¿no? Luego, en cuanto a la participación, yo considero que es fundamental en el éxito educativo de nuestros hijos que siempre estemos participando. Yo considero que es fundamental empezar en infantil ya, que tus hijos te visualicen dentro del centro educativo. Yo creo que es muy importante que vean esa prolongación de lo que es la casa en el colegio. Yo creo que es fundamental. Y estoy hablando de los Reyes Magos, estoy hablando de las migas, estoy hablando de todas las actividades que se van desarrollando, actividades escolares dentro del centro. Y luego pues viene la participación, y no todo van a ser derechos, también tenemos ciertas obligaciones los padres y se llama participar en los órganos de gobierno de los centros. Es fundamental que colaboremos con los profesores en lo que es consejos escolares, en la tutoría, en todo aquello que nos demanden los profesores, porque es fundamental que estemos siempre apoyándolos, porque sin ese apoyo es muy complicado conseguir lo que todos buscamos, ¿no? En mi caso yo buscaba que mis 3 hijos, yo considero que soy una persona afortunada porque entiendo que lo he conseguido. Mis hijos han crecido en valores, han crecido en conocimiento, en actitud, y cada vez los veo que son personas más competentes y a su vez, pues si son competentes, adquieren competencias, encuentran lo que es sus vocaciones, que es muy importante también. Pues eso redunda en la felicidad de ellos y la felicidad al fin y al cabo nuestra. Y bueno, poder hablar de la educación, esto es un mundo, y nada, pues los que estáis empezando, los que ya lleváis, pues nada, seguimos en el camino. Los míos ya están en las facultades, y si queréis preguntarme ahora algo, pues aquí estoy, y si no, pues nada, seguimos y continuamos. Natalia, a Jesús, tenemos un director, tenemos directiva del centro del Trevenque, entonces podríamos hacer un debate. ¿Qué opiniones? Bueno, a mí me ha parecido maravillosa la intervención. Natalia me ha sorprendido muy gratamente, porque era lo que había comentado, que era una niña comprometida con la educación, con la sociedad, porque va siempre relacionada, pero cada vez que lo escucho me alegra como profesora saber que niños y niñas tan jóvenes siguen por la lucha del cambio de una escuela más útil y que las necesidades educativas vayan relacionadas con las necesidades humanas. Y como ha dicho Jesús, que la comunidad educativa somos todos, somos padres, profesores, alumnos, algunas administraciones, porque en muchas ocasiones nos encontramos, yo soy profesora del instituto y estoy en el aula de música y no me llega el internet, no me llegan miles de cosas. Creo que las administraciones, desde el ayuntamiento, Junta de Andalucía, deberíamos de
apoyar a la educación pública y llegar a una educación cada vez más útil y más eficaz. ¿Alguna pregunta, algo que queráis? Yo quisiera... Sí. ¿Alguien quiere hablar? Yo quisiera poner sobre la mesa algo que creo que para mí es fundamental en el plan educativo, que ha comentado Natalia al final de su ponencia. Ha dicho que es necesario construir una escuela pública, gratuita y laica. Yo creo que hay que poner eso sobre la mesa, porque igual que en democracia, la laicidad es un pilar fundamental, ¿no?, para garantizar precisamente la igualdad y ejercer los derechos como ciudadanos en igualdad de condiciones. Creo que la escuela, que es la institución donde la gente se forma y donde la gente se construye la persona que va a ser, creo que es fundamental que no ocurran episodios. Hombre, gracias a la labor que han tenido los docentes, no es un problema que es un problema, digamos, de una magnitud increíble como puede ser en otros países, ¿no?, como Irlanda o Italia, pero sí es cierto que a veces se dan situaciones de discriminación de algunos alumnos que a lo mejor tienen que, no sé, estos episodios de hemos tenido que estar una hora en el cuarto de la fotocopiadora, sino garantizar que todos los alumnos se encuentren a gusto y que se les apoye independientemente de su religión. Yo creo que es algo que tiene que estar encima de la mesa a la hora de hablar de escuela pública y gratuita. Sí. Diferencias sí, desigualdades no. Efectivamente. Si no coge nadie la palabra, sí, por ahí sí, ya... entonces mejor quién. ¿No? ¿Pepe? Ya que sabe, podemos comentar algo. No, a ver, yo creo que habiendo sido partícipe de eso que Paco ha estado poniendo ahí, porque hemos pasado también por la época de la barba, de las melenas, desde el año 79 al año 87, en un pueblecito también muy pequeño, el gobernador, con la misma experiencia, y estaba viendo lo que la película que Paco ha puesto, y estaba recordándome a mí mismo haciendo lo mismo, ¿no? Encontrándome a veces solo en la escuela y llegar a algún vecino, entrar a las puertas estaban abiertas, evidentemente la gente entraba y salía, y llegar a algún vecino y preguntar, pero Pepe, ¿dónde están los niños? Los niños están por ahí, están investigando, están buscando. Bueno, habiendo sido partícipe, estando convencidísimo de que es la fórmula, de que es la salida, de que es la manera de que el personal, de que los niños estén interesados, de que los jóvenes, porque esto ya no son tan niños los que vienen a los institutos, estén interesados en lo que aprenden, me planteo dos cuestiones. Una, que es la formación inicial del profesorado, que creo que es fundamental, que creo que no potencia precisamente esta fórmula, esta manera de trabajar, sino que simplemente está transmitiéndole al nuevo docente, o al que pretende ser docente, está transmitiéndole los mismos esquemas de hace 100 años, con lo cual, salvo que tengas un poquito de inquietud y aquello veas que tienes que darle otro camino, otro cambio, difícilmente haces otra cosa. Te dedicas a repetir lo que han hecho contigo, entonces es complicado. Entonces, creo que primero tiene que empezar la escuela nueva o una escuela de otro tipo, tiene que empezar por cambiar la formación del profesorado. Y evidentemente también tiene que cambiar la mentalidad de la familia. La gente tiene que entender que la escuela no es para eso, para ir transmitiendo cosas, sino conocimiento, solo es transmitir y punto, sino que tiene que ser un lugar de investigación y de autoconocimiento, de autoformación. Y eso lleva a un cambio en la metodología. Y esos cambios en la metodología, que evidentemente tiene que haber aprendido el profesorado antes, conllevan muchas formas distintas en el trabajo. Yo voy a hablar muy rápidamente en 4 pinceladas de lo que es la experiencia de este instituto, que para eso estamos aquí. Aquí empezamos en 2003 y empezamos con esa filosofía, fuera de escuela inclusiva. Todo el mundo es igual, todo el mundo tiene posibilidades, todo el mundo puede aprender independientemente de que su capacidad sea mayor o sea menor. Todo el mundo puede llegar y tener éxito.
y no habían pasado 2 meses, cuando en un consejo escolar, lógicamente como no voy a decir quién, solamente voy a decir qué es lo que ocurrió como anécdota, 2 meses, se acababa de formar el consejo escolar, no sé si era el primero o el segundo consejo escolar que teníamos, ya hubo una persona que la primera pregunta que se le ocurrió hacer a la dirección era que por qué este instituto tenía menos nivel que otros institutos. Y cuando le preguntamos que en qué se basaba para decir eso, con 2 meses de funcionamiento que llevamos, la razón era que en el instituto no sé cuál iban por el tema 7 y nosotros todavía, claro, nosotros no teníamos ni libros, no íbamos por ningún tema, estábamos tratando de aprender de otra manera, estábamos tratando de que fuera a base de investigaciones, a base de temas propuestos por los propios alumnos, es decir, sus propios intereses, y desde ahí ir desarrollando las matemáticas, la lengua, el inglés, las sociales, todo lo que había. Bueno, eso duró durante un tiempo, las exposiciones en público, todo eso estuvo haciendo, y afortunadamente hoy nos llegan chicos y chicas que han terminado carreras o que todavía están haciendo carreras y te dicen que gracias por aquello que hicimos. Gracias por aquello que hicimos, porque les ha facilitado totalmente el trabajo de la universidad, el ser capaces de ponerse a investigar, el ser capaces de estructurar un tema, el ser capaces de ponerse delante de un auditorio y explicar aquello que han investigado, les ha sido magnífico y les ha venido de maravilla. Sus propios compañeros les preguntaron que cómo sabían hacer aquello, que les decían, porque ahí en el instituto, sí, bueno. Todo eso no ha continuado con la misma intensidad, no lo hemos dejado, evidentemente, se sigue haciendo investigación, pero ya no va con la misma intensidad que se tenía entonces. Se aprovecha la libre disposición para hacer esas investigaciones, para ir haciendo algo, para que quede algo todavía. Dificultades, pues han pasado por ahí. Primero, por el propio profesorado, que le falta esa preparación para abordar una metodología diferente. La propia familia, cuando nosotros llamamos a la familia aquí y les preguntamos qué sabéis del instituto, qué cosas os preocupan, y están diciendo, no, que sabemos que trabajan por equipo, que trabajan por no sé cuándo, y lo ponen como algo malo, ¿no? Como algo, y sabemos que aquí hay niños que no sé cuánto, tal, claro, hay muchos niños con necesidades educativas especiales, porque hemos apostado por que la escuela sea inclusiva, porque todos tengan esas posibilidades, y el resto del instituto no tienen que hacer eso, también tienen que hacerlo. Consecuencias de todo esto, de la incomprensión que muchas veces ocurre, y no es que yo quiera reivindicar que ahora uno estaría casi un poquito fuera del sistema. Todos conocéis la fama del instituto en el pueblo, o lo que mucha gente dice en el pueblo, es el instituto, para que me perdone todo el mundo, es el instituto de los tontos, porque vienen niños con síndrome de Down, porque vienen niños con necesidades educativas especiales, porque vienen niños... Parece como si eso fuera un estigma para un centro, cuando en realidad es una riqueza. La diversidad es riqueza y yo la reivindico. Y la reivindico aquí y creo que todos los que comparto totalmente lo que nos ha puesto Paco ahí, repito, él y yo nos conocemos ya de muchísimo tiempo y sabemos cómo coincidimos en estas cosas. Y yo lo que me animo es a que luchéis, a que peleéis y exijáis en vuestros centros, en donde estéis, pues que haya eso, ese gusanillo y esa cosa que haga que nuestros chavales pues vengan al instituto contentos y sean capaces de autoaprender, que es muy importante. El profesor es importantísimo, pero tiene que ser una guía, no tiene por qué ser el que lo sabe todo. Los niños también saben, en algunas ocasiones saben más que nosotros. Quería añadir, si no hay alguien. Habéis visto ahí alumnos que tienen ahora 40 y tantos años, albañiles, una peluquera, una psicóloga, una profesora de inglés. La vida a cada uno le puso según las posibilidades familiares en lugares con más facilidad y tal. Yo lo que tenía claro es que no iba a ser un freno, una frontera más de su desarrollo. Entonces hablábamos de la EGB, ¿recordáis? No, aquí no, la mayoría sois más jóvenes, pero había 2 etapas. Una primera que llegaba de primero a quinto y una segunda etapa que era sexto, séptimo y octavo. A mí me gustaba más porque estaban los niños más tiempo en la escuela
y no en los institutos, y es porque yo defiendo la globalización más que la especialización, como base para lo que hemos visto. Bien, dicho esto, decía un alumno que le había sido útil para la vida, el albañil. Cuando uno ve que se estaba llegando a octavo, que ya terminábamos, además de hacer muchas investigaciones y otras muchas cosas, pues yo hablaba con ellos de cuál era su expectativa de futuro. Mi padre albañil, ya me ha avisado, 14 años, me voy a la obra. Y como él cuenta ahí, habéis visto que es bastante espontáneo. Yo no sabía las respuestas que iban a dar, pero me alegró mucho ver su respuesta, que era de que a mí me enseñaron a hacer escala y a tener concesión del espacio, del entorno y tal. Lo que decía Pepe también, otra alumna dice, en aquel tiempo esta escuela no era muy frecuente y ahora tampoco. Han pasado 35 años y seguimos igual, y yo no sé, no me atrevo a decir si peor. Pepe ha dado algunas claves, a mí me parece básica, la formación inicial del profesorado de primaria y sobre todo de secundaria, porque es que a los de primaria sabéis lo que le enseñan. Hay asignaturas que se llaman didáctica de las sociales o de las matemáticas, pero es absolutamente mentira. La primera parte se cae, no hay didáctica. Son solo más matemáticas, un poquito más, o más historia, o más tal. Y el profesorado de secundaria es que es nada. Hacen un grado, un máster, para darle 4 pinceladas pedagógicas. Como en este país los docentes, no es como otros, se pone el ejemplo de Finlandia, pero hay más, donde precisamente a los docentes son los que en el proceso de formación y selección son los más mimados por la sociedad porque le dan una gran importancia, a esa sociedad le dan una gran importancia a la educación. Allí es al contrario que aquí. Allí van a los docentes los que aquí van a medicina, y me entendéis. Sí. Había un dicho anteriormente, que seguramente habéis escuchado, que el que vale, vale y el que no a magisterio. Bueno, sí, o a letras, total. Es decir, con estos parámetros culturales, históricos en nuestro país, pues realmente cuando salimos en el PISA, en las pruebas internacionales, que ojo, yo también cuestiono el qué se pregunta ahí, el cómo y el para qué, eso está hecho por la OCDE, que es una organización económica, que es la que regula los sistemas financieros y económicos en el mundo. No le interesan poetas, no le interesa gente feliz, le interesa gente productiva. Y le interesa... Sí, y sumisa, perfecto, y sumisa. Y le interesa todo eso para que la escala económica en la desigualdad tengan nichos donde haya gente para todo y que sobren, a ser posible, para pagarle a uno menos que al que he echado. Esta es la causa social. Por eso hace mucho tiempo sociólogos como Bourdieu y Passeron, en los años 70, ya en un estudio profundo en Francia, detectaron algo que es evidente, pero ellos lo demostraron científicamente. Y es que la mayoría de la población, las clases más desfavorecidas, lo tienen mucho más difícil para ascender en la escala social. Algunos de nosotros estamos aquí y podemos decir, este hombre ha llegado inspector. Soy el hijo de una familia muy modesta, de 6 hermanos, mi padre un trabajador, analfabeto, que estudié magisterio con mucho esfuerzo. La mayoría de mis hermanos se quedaron por el camino sin seguir estudiando, con becas. Y de ahí por las noches, cuando fui maestro, te hacen una licenciatura. Y después crees que puedes ayudar en otro sitio y te presentas y sales de inspector. Pero en definitiva, eso no es lo normal. Lo normal es que quien tiene mucho dinero, por eso no apuesta por la escuela pública, porque a ellos la escuela pública les importa un carajo. Porque tienen todas las escuelas que puedan pagarse, de idiomas, de caballos, de lo que quieran. Porque les sobra el dinero, es su castigo. Mientras que el 90% de la población tenemos que defender nuestros servicios públicos en educación, en sanidad, porque es lo de todos, es la única cobertura que tenemos. Yo por eso aporto modestamente, desde pequeñito, en esta tarea, y ahora también como inspector voy dándole la paliza a los claustros donde tienen, no sé si la suerte o la desgracia de tener un amigo inspector, moviendo esos árboles de la inquietud y de la motivación
porque es fácil caer, todos caemos en la rutina y en la inercia. Y como yo digo, le digo a mis compañeros, si vais a ser mucho más felices, porque cuando uno sale del aula, enseña una cosa con mucho, yo sé que lo hacen todos mis compañeros con el mayor de los sentidos y empeños, pero cuando pones un control a la semana, a las 2 semanas, y ves que después se olvida todo, y ves que se han enseñado cosas que no son útiles, que además se olvidan, y que la gente se aburre, y al aburrirse molestan en la clase, se echan fuera con un parte, porque no hay motivación, porque la escuela, como yo digo ahí, aburre. Y yo creo que es posible. Si soñamos una idea, la podemos hacer, pero hay que quererlo. ¿Que es más difícil? Sí, pero yo prefiero la dificultad y pelear en pos de esa utopía para que no sentirme una persona que simplemente acepta la realidad como está. Bueno, y esta era mi segunda parte. Me llamo Paco, algunos me conocéis, y yo quisiera dar un poco una visión. Yo me ha coincidido, como muchos de vosotros, soy maestro, pero también soy padre. Yo en todos estos años que llevo de maestro, que ya van a ser 30, pues la verdad es que con lo que habéis hecho referencia, yo salí de lo normal con una formación. Yo soy licenciado en matemáticas, yo sabía todo de matemáticas. Cuando yo me enfrenté a la primera escuela, yo no sabía cómo enseñar a leer, por ejemplo, lo cual lo he arrastrado a lo largo de toda mi carrera. Yo solamente en una ocasión, en la UOC High School, he trabajado un poco así, porque encontré un equipo, pero no he tenido mucha esta experiencia. Yo la escuela la he vivido con mucha pasión. Cuando también me he encontrado con alumnos al cabo de los 10, 15 años, pues la parte afectiva ha quedado, pero quizás no la parte de cómo enfocar el trabajo. Nos lleva la administración y los políticos muchísimos años mareando la LOE, la LAE, la LUE, la LIE, la LEA, y no sabemos cómo de pronto se nos ha puesto delante una ley que yo no sé cómo han sido capaces de hacerla, porque es una ley que lo que nos anima a todos es a trabajar de otra manera, a trabajar de las competencias, a trabajar desde las emociones, detrás de muchas cosas. Entonces, a la escuela y a la educación se le abre, al instituto se le abre una puerta grandísima, pero que no sabemos entrar. El problema ahora es, nos encontramos, todo el mundo habla de competencias y entre muchos docentes hay mucha desconfianza porque no se entiende de qué va la cosa. La administración intenta, pues vamos a hacer que esto lo conozca la gente. Se montan unos encuentros donde los maestros se nos habla un poquito de la parte teórica, pero cuando oyes a los compañeros hablar, este rollo se acaba, te das cuenta de que la gente no tiene mala voluntad, la gente hace su trabajo con la mayor de las pasiones, pero su corazón no ha llegado a esto. Entonces, en el momento que llega y encuentra a alguien que esto le llega al alma y que cree que puede ser posible y que eso que han enseñado puede ser posible, cuando ya aparecen 2 personas, empieza a saltar una chispa. Y entonces yo creo que es el único modo en el que tú puedes cambiar. Desde el grupo de personas que trabajan en equipo. Por supuesto es que yo me ha costado muchos años, yo nunca he trabajado en equipo, siempre he sido a lo mejor, algunas cosas se me han ocurrido siempre desde la idea de la improvisación, pero me ha costado mucho trabajar en equipo porque no me han enseñado, porque no son mi modo. Cuando empiezas a ver eso, pues se abre una chispa. Entonces es el momento de que cuando ya empiezas en eso, pues tienes que buscar quién está en esta onda. Por el trabajo es pues buscar a otra gente que está haciendo, que te cuente, porque aunque quieras hacerlo muchas veces no sabes cómo. Yo a mí, esto se me plantea, yo todavía no sé cómo. Y si me animo a tirar para el preso, en la puerta te lo decía ahora, como perdona que te tutee, pues tiraremos de ti porque queremos dar algunos pasos y ya está. Y es el único modo. Perdón, yo tuve la suerte de encontrármelo muy jovencito cuando estábamos todavía con barba y pelo largo. En el año 79 en Piña, a él, a Manolo Quintero, a Miguel Pereira, a un grupo de gente que estaba en los Montes Orientales, en donde yo soy de allí, caí de maestro y allí tuve la suerte, repito, de conocerlo y de poder cambiar mi forma de trabajar, la que me habían enseñado en el Ave María. Y fui, como dice Paco, muy feliz. Muy feliz. Y hay que ser muy humilde. Y mi no niño y mi decir... niña muy felices también. Estuve allí. Después las cosas ya cambiaron bastante, el asunto cambió bastante. Pero hay que ser muy humilde de no llegar... Muy feliz. Digo que muy humilde de no llegar diciendo yo sé que lo estoy haciendo bien, pobrecito a los demás que no se han dado cuenta. No, hay que ser muy humilde, muy humilde. Y desde la ilusión es el único modo de que se puede cambiar esto. Y por supuesto con el apoyo de la familia.
Cuando te encuentras unas familias que te apoyan, cuando te encuentras unas familias que ante cualquier cosa, una dificultad, una crítica o una intromisión, ahí ya empieza a ser, pero bueno, esto es una batalla. La escuela se puede cambiar de dentro. A la familia hay que explicarle qué vamos a hacer y que vean que nosotros creemos en la idea y que tenemos un plan. El plan no es quitar el libro de texto para no tener nada. Eso es una ruina, segura. Yo he conocido compañeros a los inicios de que lo que se refería a Pepe, básicamente hay muchos pedagogos, pero en este caso era Celestín Freinet, movimiento cooperativo de escuela popular, eran aquellos movimientos al final de los 70, 80, que luego con la aparición de los centros de profesores desaparecen todos y entonces ya la formación se hace reglada, dando certificados y ya está, y se terminó. Entonces aquellos aprendizajes compartidos que hacíamos, yo te explico cómo haces tú el texto libre, yo la investigación, tú me enseñas a usar la prensa, exactamente. Lo que tenemos nosotros es que trasladarle a los padres de que ¿por qué elegimos ese modelo de escuela? Que no es un capricho, ni una modernidad, sino porque le vamos desvelando qué clave hay ahí, psicológicas, pedagógicas, emocionales. Con todo esto tiene que ver todo. Antes Natalia ha citado a Howard Gardner, el padre de la inteligencia múltiple, como sabéis. Antes creíamos que la inteligencia era un todo y que aquí había que irlo llenando con una pala de manera... No. Hoy se conoce por la neurociencia, que hoy vamos conociendo cómo las sinapsis neuronales trasladan y se ponen aparatos que consiguen saber por zonas de color y de calor qué está pasando en la mente. Hoy sabemos más cosas de cómo enseñar y sin embargo seguimos enseñando como en el siglo XIX. Que, bueno, ya no existe tarima, pero es como decía un amigo, la fuerza demoledora de la palabra. Y esa fuerza demoledora muchas veces recitando un libro de texto que han hecho una editorial, que esos temas no interesan mucho a lo mejor que hay, si miráis hasta lugares, zonas marginales. ¿Y qué más da la editorial? Se aplica aquella receta, el paracetamol, como si fuera de uso genérico. Y no se dan cuenta a veces esos compañeros de Gallego primero que el libro de texto no lo saben ni interpretar. Que hay que darle la vuelta como un calcetín a las cosas. Entonces todo esto es lo que nosotros tenemos que tener confianza. Si estamos más gente, mejor, pero si no también solos, haciendo un ejercicio de que yo, no porque la mayoría piense de una forma, si yo tengo convicción en que lo que voy a desarrollar es científico, es útil, provoca felicidad, yo lo voy a defender a capa y espada. Contra un claustro, contra el inspector, contra la administración, contra quien sea. Y a veces contra los padres, porque a los padres es normal que cuando ven que un maestro no tiene libro de texto, que ve que es un niño, entra y sale, como decían los míos al principio, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Estos no van a aprender nada. Pero tú los vas, ¿qué hace falta? No 1, 2, 3, 4, 5 sesiones de trabajo y le vas diciendo, mirad, los pasitos que vamos dando son estos y para qué. Y esto es lo que hay que explicarle a los padres y entonces convertirlos en aliados de estos proyectos. Yo por eso animo a vosotros, y desde aquí lo hago públicamente, no soy mi colegio, pero como a mí esto me apasiona, si algún día me llamáis, con el permiso de tu directora y de quien corresponde, porque soy inspector y hay que guardar las normas y tal, pero que yo, igual que hoy he tenido la suerte de compartir con vosotros este rato, pues yo muchas veces, ¿sabéis lo que yo hago en la inspección? Me dedico a esto, fundamentalmente el tiempo. La burocracia me interesa muy poco y sé cómo lo sufrir los docentes y los equipos directivos. Esto lo está grabando. Lo entero, sí, porque hay que darle un sentido mucho más humano y hay que darle un sentido más pedagógico y el tiempo a veces que gastamos en una... No estoy diciendo con esto que no hagan falta ciertos registros. ¿Quién ha venido a clase? Hombre, por favor. Y también anotaciones de la evolución, de las evaluaciones, etcétera, etcétera. Pero se ha hecho un sistema tan complejo, tan aparentemente moderno, que va contra la idea esencial que es construir el pensamiento. Yo quería comentar algo sobre, cuando nos hablamos de las capacidades, ahora los indicadores, los profesores y los maestros nos sentimos un poco agobiados, ¿no? Estamos, porque muchas veces el profesorado podría ser más participativo, pero claro, cuando estuve reunida con él, le dije,
estoy hablando contigo y yo os tenía miedo a los inspectores, porque estoy harta en el instituto, ¿no? Soy profesora y hay los indicadores y hay cosas personalmente que tenemos que hacerlas, pero nos están limitando al profesorado a hacer este tipo de trabajo. Nosotros quisiéramos, pero claro, ahora con la nueva ley que estabais hablando de evaluar el proceso, con la nueva ley, con los exámenes continuos, el profesorado se encuentra muy perdido en el sentido, por una parte, entiende esto, bueno, la mayoría de profesores quiere una educación más práctica, la mochila de investigación que estuvimos hablando, pero luego está el señor de turno que pone una ley absurda y nos está diciendo, oye, que aquí el que mando soy yo, y lo haces así, entre o no entre, yo voy a evaluarte, a ver, enséñame el libro lleno de indicadores que te tiras. El profesorado se puede tirar hora, porque yo este año voy a actualizar el libro del profesor con indicadores, criterios, pero luego no podemos ponerlo en práctica. Y entiendo un poco al profesorado, pero sí que es verdad que tenemos que ponernos toda la comunidad educativa, y yo me alegra escuchar que un inspector me dice, mira, investiga algo más práctico porque es lo que necesitamos, y también necesitamos escuchar profesorado que en muchas ocasiones llega le decimos, hemos hecho esto, sí, saca el libro del profesor, ¿dónde están los indicadores? ¿Dónde está? Pero ¿esto qué es? ¿Qué hemos estudiado? ¿Administración? ¿Somos administrativos o somos docentes? Y la verdad que como está el sistema, que esperamos que cambie pronto, está limitando muchísimo y está perjudicando a profesorado, a padres, alumnos y a la sociedad, que es el reflejo de la educación. Y sí, ojalá sigamos por este cambio. Que podemos cambiar las leyes. Lo que decía Paco tiene razón, él le parecía de la 11, la última ley que sufrimos, porque es verdad que en lo que es la introducción y la parte psicopedagógica es idéntica a la LOGSE, a la LOE, a la LEA, tal. Eso no lo han cambiado. Pero ¿sabéis dónde está el truco? Lo estaba diciendo ahora Trini. Y es que te dice que usted trabaje en competencias, usted trabaje para la vida. Y hay un relato, una introducción maravillosa. Ahora, ¿cómo se concreta? ¿Acordáis aquellos que decían, sí, que esto hagan las leyes que yo leo los reglamentos? Ahora resulta que se hace una prueba, es verdad, que no supone ningún tipo de discriminación en primaria, al término de la primaria. Es orientativa, pero ojo, a partir de ahí se ha terminado ya la bondad, porque llegamos, y como decía Natalia, muy pronto le obligan a tener que elegir en tercero. Este camino, el otro. Los que ya no nos valen tanto, PSPI, formación profesional básica, la parece denostada formación profesional, y el resto para los bachilleratos. Pero es que ahora quien no apruebe la ESO es que no sigue. Una cosa es que titule, que termine en la ESO, pero luego va a tener además, aquí no sé si hay gente, Pepe sí, que es que lo que decíamos, cuarto y reválida, y luego venía la prueba del bachillerato superior, y luego venía el preuniversitario. Esa ley era la ley de 1970, que seleccionaba para que al final llegaran solo muy pocos. ¿Y quién tenían en esa carrera más posibilidades de llegar? Ya lo he dicho antes. ¿Quién tenían más medios? Un entorno cultural más favorable, más libros en su casa, sus padres le podían ayudar a los deberes, y los demás, si alguno se escapaba, era casi porque no se podía evitar. Pero que esto es lo que... Entonces, esta LOMCE es una ley trampa. Efectivamente nos habla de competencias, nos dice que podemos hacer todo lo que queramos, pero luego tiene mentira. Porque luego llega y hay en Andalucía y en el Estado indicadores, estándares, hay una tira increíble. Pero bueno, un tema hay que segmentarlo tanto para que un profesor sepa si está enseñando una unidad determinada, si responde a 2 indicadores y no sé cuántos estándares. Y pues, esto es una locura. Cojamos un tema que ya lo han elegido o lo han propuesto los alumnos o el propio profesor, nos llenamos de motivación, de ganas. Aquí está el profesor que le indica el camino de la ciencia, el método científico, le dice dónde están los recursos, lo dice ahí en la película una alumna que todo está en Google, todo está en la red. Si hoy los maestros a ese nivel somos irrelevantes. Hoy, en ese sentido, saber muchas matemáticas, mucha historia y tal, tiene su importancia, pero menos.
Antes sí, porque estaba en nuestras cabezas, si acaso en los libros, pero ya está. Pero hoy está. Hay que poner en valor toda esa metodología, cambiarla. Entonces, de esto es de lo que se trata. Y decimos, bueno, pero es lo que tenemos. Pues no. Podemos pelear para cambiar las cosas. Y podemos, como se hace en democracia. No voy a seguir por un camino, no es el caso de tal, pero a veces hay que votar y hay que elegir quién apuesta por unas cosas y quién apuesta por otras. Y en ese sentido yo tengo muy claro pues, con quiénes voy a aliarme en esta batalla para mejorar el sistema educativo público y laico, que decía aquí el compañero y que yo comparto. Y esto, ojo, que nadie piense que algunos lo que dicen, no, abominamos las religiones. Si la religión es un sentimiento íntimo, propio, al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, y los ámbitos están perfectamente definidos y claros. Las escuelas son lugares de ciencia, y la iglesia de religión y de otro tipo de cosas. O sea, y se puede conseguir. Pues muchísimas gracias.